mi izquierda, a mi derecha, perdón, la licenciada Jessica Canto, el licenciado Ronel Ortiz, el licenciado Sigmi Citón, la licenciada Shirley Castañeda, la licenciada Alma Lorena Cortés, el licenciado Luis Eduardo Camacho González, el licenciado Alfredo Vallarino, el licenciado Alejandro Pérez y el licenciado Jaime Acosta, todos ellos miembros del equipo de defensa del presidente Martinelli. Ese equipo de defensa ha designado como vocero para esta conferencia de prensa, vocero principal, a el licenciado Sigmi Citón. Pendiente, está acompañado a la izquierda y a la derecha de la licenciada, como le dije, Shirley Castañeda y del licenciado Ronel Ortiz, que son abogados, representan al presidente Martinelli en los dos últimos procesos chimbos que le maneja el órgano judicial. Entonces, le concedo el micrófono al licenciado Sigmi Citón. Gracias. Gracias a todos ustedes, medios de comunicación. Les quiero expresar que para nosotros es de vergüenza que el Tribunal Electoral de la República de Panamá exhiba a funcionarios como la licenciada Maribeth Álvarez, juez tercera administrativa electoral, quien ejerce funciones desde el 16 de noviembre del año 21, certificado al licenciado Ronel Ortiz por parte del Tribunal Electoral sin tener la idoneidad legal para ejercer dicho cargo. Tenía 4 años al iniciar funciones, cuando la ley exige 5 años. Esto nos indica a nosotros que en el Tribunal Electoral existen personas administrando justicia electoral sin tener las capacidades que la ley exige para ocupar dichos cargos. Por otra parte, nosotros tenemos que indicar que estamos supremamente en contra de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia y que, dicho por los comunicados que ha hecho público esta corporación, existen 3 salvamentos de voto, es decir, 3 magistrados que no están de acuerdo con la decisión de los otros 6. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, desde un inicio, fue atípica, fue irregular. Esta decisión, recuerdan ustedes que se presentaron varias demandas de inconstitucionalidad. ¿Y qué perseguían los demandantes? Que el recurso le tocara específicamente a la magistrada que al final quedó como ponente. Inmediatamente presentaron esta acción de constitucionalidad, le tocó a otros magistrados distintos a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia y procedieron inmediatamente a retirar las acciones que habían presentado, lo cual trajo como consecuencia que la demanda que hoy se resuelve queda en el despacho de la magistrada presidenta bajo un sistema totalmente irregular, porque la magistrada presidenta de la Corte se adjudicó la demanda de inconstitucionalidad sin haber resuelto previamente, mediante resolución, la admisibilidad del desistimiento de las otras 2 demandas de inconstitucionalidad que le había tocado a otros 2 magistrados. Dicho sea de paso, para ponerlo en perspectiva, la primera acción de inconstitucionalidad le correspondió a la magistrada Maribel Cornejo. Ella fue la magistrada que debió haber resuelto todas las demandas de inconstitucionalidad que sobre este aspecto se debían presentar.
Pero finalmente fue la magistrada presidenta la que, sin haber dictado previamente resoluciones, la Corte Suprema, admitiendo estos desistimientos, que también es cuestionable si se podían desistir, porque estamos hablando de acciones públicas, que una vez se instauran, siguen su curso independientemente de lo que decida el accionante. Por otra parte, también tenemos que advertir, cuando se hace la admisión en horas de esta acción de inconstitucionalidad, lo cual en su momento fue cuestionado, se le corre traslado al Procurador de la Nación, Javier Caraballo, quien en menos de 24 horas vierte su opinión. En los anales judiciales, ningún procurador había emitido una opinión sobre una acción de constitucionalidad en ese tiempo. Batió todos los récords esa acción del Procurador de la Nación, Javier Caraballo. Y por otra parte, también nosotros tenemos que expresar que aquí, dentro de la demanda de inconstitucionalidad, se dan otros hechos que para la defensa constituyen irregularidades, ilegalidades, como por ejemplo que posterior a la admisión de la acción de constitucionalidad que se acaba de resolver, dicho por la Corte en su comunicado, porque la defensa aún no ha tenido la oportunidad de que se le entregue copia autenticada de esa decisión con los salvamentos de voto, se presentó otra acción de inconstitucionalidad, que esa sí no fue desistida, promovida por el señor Blandón Hijo, en contra de la misma decisión que hoy se resuelve. Se le dio el trámite de ley y en este momento esa acción está pendiente de que se den los alegatos. Y eso es una burla, porque existiendo ya una decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué sentido tiene presentar alegaciones sobre una acción que ya fue resuelta y que eso se denomina sustracción de materia? Ya no tiene sentido. Pero la Corte Suprema, en el afán de resolver con una celeridad inaudita, no espera a que venza el término de alegaciones en la acción de constitucionalidad de José Isabel Blandón Hijo y procede a dar el fallo que ya ustedes han conocido por el comunicado de la Corte Suprema. Pero además de todo ello, antes de que se produzca el fallo, se da otra situación ilegal e irregular. Algunos comunicadores, pseudocomunicadores sociales, en sus propias redes sociales, ustedes saben a quién me refiero porque fue algo público, salieron a expresar que ya tenían información de cómo venía la decisión. Es decir, se filtra un fallo que ni siquiera el Poder Judicial había hecho público, no se había publicado, no había salido a los medios el comunicado oficial y ya 3 pseudocomunicadores salieron a avanzar cómo se había resuelto esa acción. Eso se denomina coyoterismo periodístico. Eso no tiene otra denominación, porque recordarán ustedes que el magistrado Cecilio Sedalice hace algún tiempo atrás presentó una acción penal precisamente porque dentro de un proceso que él tenía, la ponencia de Ricardo Martinelli, un caso de Ricardo Martinelli, se filtró el fallo del magistrado Cecilio Sedalice, quien actuaba como sustanciador. El magistrado Cecilio Sedalice presenta la denuncia en la Procuraduría de la Nación. Y de eso hace bastante tiempo. Y al día de hoy, el procurador Javier Caraballo no le ha dicho a nadie en este país en qué estado se encuentra dicha investigación, donde un magistrado de la Corte dice, filtran un fallo que estaba apenas en fase de discusión y de análisis. Ello naturalmente indica que estamos en presencia
de poderes oscuros y ocultos en contra de las decisiones que se tomen de Ricardo Martinelli. Pero nosotros hoy te queremos comunicar a ustedes, como comunicadores sociales, que estamos indicándole que la defensa de Ricardo Martinelli agotará todos y cada uno de los recursos que tenga que ejercitar para que se respeten los derechos fundamentales de Ricardo Martinelli dentro y fuera de Panamá. Y ustedes recordarán que el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mantuvo su postura de que a Ricardo Martinelli la República de Panamá le violó sus derechos humanos. Y le dijo a la República de Panamá, vía Cancillería, que tenía que adoptar una serie de decisiones y de revertir una serie de trámites que se habían dado en contra de Ricardo Martinelli, que se le tenía que reparar e indemnizar. La República de Panamá al día de hoy no ha hecho absolutamente nada para darle cumplimiento a la decisión del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estamos entonces, la defensa de Ricardo Martinelli, todos los aquí presentes, diciéndole al país entero de que así como nosotros representamos a Ricardo Martinelli en 2 juicios donde salió absuelto, sin tener ningún fuero, sin tener ninguna ventaja, muy por el contrario, Ricardo Martinelli ni siquiera fue imputado en ese proceso, lo cual es algo primitivo y salvaje porque en ningún país del mundo a nadie se le niega una imputación para que conozca de qué se le acusa, cómo se le acusa y quién lo acusa. En este caso, nosotros vamos a atender los 2 procesos a los cuales se ha ventilado públicamente que Ricardo Martinelli debe comparecer, a pesar de que cuando Ricardo Martinelli puso un pie en la República de Panamá en el año 2018, a Ricardo Martinelli se le concedió por parte de los Estados Unidos el estatus del principio de especialidad, que decía que solamente debía concurrir por el proceso conocido como pinchazos a responder por 4 cargos específicos. Ricardo Martinelli vino, fue no una vez, fue 2 veces, no solamente con 3 jueces, fueron 6 jueces los que lo declararon inocente. Nosotros vamos a atender estos casos y vamos nuevamente a sustentar la inocencia de Ricardo Martinelli. No a probar inocencia, porque las personas no tienen que probar su inocencia. Ese es un estado natural de los individuos. Ricardo Martinelli no tiene que probar inocencia. Ricardo Martinelli, como hizo en el juicio Pinchazos, nosotros vamos a apabullar a todos los fiscales a los que tengamos que enfrentar, porque ya lo hicimos una vez. Y si se fijan, son los mismos fiscales del caso Pinchazo los que están en los casos conocidos como New Business y Odebrecht. Los conocemos perfectamente bien y sabemos que no son personas que respetan la ley, utilizan todos los instrumentos alejados de la legalidad, pero nosotros sabemos enfrentar eso y mucho más. No ha existido ninguna orden de ninguna autoridad de los Estados Unidos de Norteamérica que haya dicho que Ricardo Martinelli perdió el principio de especialidad. Porque les quiero decir que para cuando se da una orden del gobierno americano, se tramita a través de Cancillería. Cuando Ricardo Martinelli vino en el 2018, a mí la embajada de los Estados Unidos, de Panamá en los Estados Unidos, me entregó el surrender notice donde me decía cuáles eran las condiciones sobre las cuales Ricardo Martinelli arribaba a la República de Panamá.
Y ese documento se le entregó por parte del Departamento de Estado a la Embajada de Panamá en los Estados Unidos, quien a su vez lo cursó a la Cancillería. Y ahí reposa ese documento en donde decía que Ricardo Martinelli solo concurría por los 4 cargos sobre los cuales fue sometido a juicio y fue absuelto. Ricardo Martinelli goza de todos los derechos ciudadanos que están recogidos en la Constitución de la República de Panamá. Ricardo Martinelli, como goza de todos los derechos ciudadanos que establece la Constitución, el derecho de elegir y de ser elegido, Ricardo Martinelli es y será candidato en el próximo año por su partido político, y así lo queremos indicar porque es un derecho constitucional y nada ni nadie podrá privarlo de ser candidato en el año 2024. Con esto nosotros, la defensa de Ricardo Martinelli le expresa a todos los ciudadanos de la República de Panamá de que no le tememos a ninguno de estos juicios. Pero eso sí, nosotros vamos a ejercer los derechos que la ley y la Constitución amparan sobre Ricardo Martinelli. El ejercicio de un derecho no implica bajo ninguna circunstancia debilidad, es fortaleza, porque eso lo consigna la Constitución y la ley. Muy por el contrario, como algunos medios que no pretenden que se dé un juicio, sino que quieren un linchamiento mediático. Esto no se trata de linchar a nadie, esto se trata de llevar un proceso conforme a la Constitución y la ley. Muchas gracias. Abrimos entonces el periodo de preguntas. Si tienen algún medio, alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Entonces declaramos cerrada la